Estuvimos hoy día muy temprano en la ciudad de Cañete, ahí en Arauco, en la región de El Biobío. Y estuvimos firmando la última escritura de la comunidad indígena Millanao-Ancatén, que había quedado rezagada por algunas razones técnicas, y hoy día ya produce el cierre de ese proceso expedito, y con eso nosotros ya damos por cumplida nuestra restitución territorial respecto de esta comunidad. Y luego estuvimos acá en Urén Indómito, en Mayeco, en la municipalidad, con la comunidad Cacinto Cañupán, donde entregamos una aplicabilidad que tiene una larga historia y que es una situación bien peculiar, dado que se trata de un eltún, de un cementerio que fue encontrado en la construcción de una villa. Y obviamente intervino patrimonio en esto, se dio resguardo a los restos, pero hay una vinculación con ese territorio, con ese terreno que está en un sector urbano, donde había una preocupación de la comunidad de darle el debido resguardo cultural y poder generar un sitio de memoria y poder resignificar, obviamente, la ancestralidad que allí se encuentra. Entonces entregamos esta aplicabilidad y empezamos una mesa de trabajo para ver cómo podemos aplicar el Fondo de Tierra y Agua y dar cumplimiento a los mandatos que habíamos asumido respecto a este proceso. Coordinamos con el INDH y con Patrimonio y la Municipalidad, y estamos coordinando cada una de las acciones que vienen de aquí en adelante. Así que esperamos tener novedades también en este proceso muy pronto. Así que nos retiramos felices de la zona norte de la Araucanía, de vuelta hacia Temuco para proseguir la agenda. Para mí ha sido una emoción. No tan solo por el recibir documentos, sino por el acercamiento que llevamos para sepultar estos huesitos de nuestros peñis que han sufrido tanto en el cementerio que hoy día estamos tratando de recuperarlo, que se encuentra dentro de la población acá al sur de la comuna de Temuco. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.